Mario, la verdad. Bueno, vamos a salir de esta temática que nos tiene siempre tan preocupados, pero con novedades, por cierto. Y nosotros vamos a aportar con lo que nos convoca los días viernes a esta hora, donde hemos sido capaces de recoger una historia paranormal y tratar de ponerla en juicio de ustedes, y le hemos puesto El hijo pródigo. Estamos hablando, por supuesto, de lo incierto que es el futuro, y probablemente a través de este caso, ustedes, y yo por lo menos también, entender que la muerte parece ser parte de la vida. Vean esto. La situación matrimonial entre Tomás y su esposa nunca fue muy afortunada. No llevan más de un año juntos y la vida en pareja cada día que pasa es más insostenible. Tomás no tiene estudios superiores y de pronto hace uso de su habilidad para hacer muebles. Pero Josefa sí es profesional y en su calidad de asistente social dispone de todo su sueldo, el que le es insuficiente para mantener su hogar. La situación de ser prácticamente un mantenido en un principio pareció incomodarle a este hombre, pero con el transcurso de los meses se fue acostumbrando. Tomás, te estoy hablando. Tomás, ¿sabes cuánto salió de agua este mes? Tomás, por la cresta, Tomás, te estoy hablando. Yo no gano lo suficiente como para mantener la casa sola. Necesito que me ayudes, Tomás. Por eso te estoy pidiendo un poco de plata para que me ayude a comprar los materiales. Si así fuera, no habría problema. Pero te la gastáis con tus amigos. ¿Estás insinuando? Nada, no te estoy insinuando nada. Te lo estoy diciendo en la cara, Tomás. Te lo estoy diciendo en tu cara. Te lo gastáis pa' puro, Tomás. Me estoy tratando alcohólico. ¡En eso te convertiste! Esta no te la voy a aguantar, ¿ah? Gustavo es el padre de Tomás y tanto él como su esposa Lucía saben que como hijo único ellos hicieron todo lo posible para educarlo, pero entienden que quizás no fueron lo suficientemente estrictos para convertirlo en alguien más responsable. Aún así, su unión con Josefa la consideraron como una bendición, ya que pensaban que ella podría lograr lo que ellos, como padres, no pudieron. En términos comunes y corrientes, Tomás era el típico hombre que quiere avanzar en la vida con el mínimo esfuerzo. ¿Y tú? Pensé que después de la notaría te ibas a pasar a la oficina. Sí, es que quise hacer un tiempo para venir a la casa porque quería contarte algo. ¿Qué noticia? Una noticia importante. Pagué la última cuota de la casa. O sea, somos propietarios de esta casa. Sí. Mi amor, todo lo que tanto nos tiempo, costó, tanto tiempo. Pero la alegría no alcanzó la plenitud que la ocasión lo meritaba. La llegada sorpresiva de Tomás a casa tenía otra La energía. final es nuestra. ¿Y ustedes en qué están? Tu papá pagó la última cuota de la casa. Estaba bueno ya, pues. La satisfacción de haber cumplido el sueño de la casa propia y haber culminado de cancelarla era sin duda un mérito que merecía ser celebrado y recordado. Pero Tomás se encargó de empañarlo. Hijo, y con todo esto de la celebración se me olvidó preguntarte por Josefa. Me imagino que debe estar trabajando hasta ahora. Ella se fue. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, se fue. Me dejó, eso es todo. ¿Cómo que me dejó? No entiendo eso, explícate. Bueno, nos separamos. ¿Hay algún problema en eso, acaso? A ver, sí, pero ¿cómo, hijo, no conversó? Esta siempre fue la conducta de Tomás con sus padres. Odiaba que se metieran en sus cosas y mucho más aún que cuestionaran su vida. Bueno, qué sé yo, ¿dónde sus papás al sur? No quiero que me pregunten más por ella, ¿ya? Pero es que hay que preguntarte, pues, hombre. Ella es una mujer estupenda y no puede haberse desaparecido así como así. Tiene que haber alguna explicación.
¿Qué quieres decir? Estoy diciendo que en estos casos siempre hay alguien que es el culpable. Siempre con ese tipo de preguntas, ¿ah? ¿Tú crees que yo tengo la culpa, no es cierto? Me estás echando la culpa a mí. Ay, De que ella se fue por mi culpa, ¿no es cierto? Ya, después conversamos. Dejémoslo así. Ya, ¿ok? Como Josefa vivía en una zona rural y le gustaba el campo, le puso una sola condición a Tomás: vivir en una parcela. Este hombre enamorado y lleno de ilusiones accedió a la idea de arrendar una parcela que era el escenario más parecido a su vida anterior. Por supuesto, la partida de esta joven mujer dejó un inmenso vacío en su vida, no solo en lo meramente afectivo, sino particularmente en lo económico. De ahora en adelante debía ver qué hacía con su vida, sin tener trabajo ni dinero para continuar pagando este lugar. Hola, ¿puedo? Hola, ¿cómo estás? Bien, toma asiento. Quería comentarte algo. Llamé a Josefa para saber su versión. Estoy seguro que Tomás tiene que ver en esta separación. ¿Y qué te dijo? Me cansé de llamarla. Nunca me contestó. Es lógico que no quiera conversar con nosotros. Ella debe creer que le estamos dando todo el apoyo a Tomás. Puede ser. Tomás ha llegado a casa a visitar a su padre, quien no fue a trabajar porque se sintió un poco cansado. Él tiene muy buena salud, pero ante un fuerte e inesperado dolor al pecho, prefirió esta vez quedarse en casa. Al día siguiente, Gustavo no presentó mayor mejoría y tampoco asistió al trabajo. Lucía, su esposa, le trajo el desayuno y le dijo que había tomado hora para ir al médico. Ella sabía que lo de él no era tan simple y temía que sufriera una recaída. Él, por su parte, no hablaba de las razones que podrían haber gatillado su enfermedad, pero intuía que la génesis se anidaba en la separación de su hijo. Volver a vivir junto a él sabía que sería un calvario, y sobre todo después de lo sucedido. Su estadía estaba lejos de ser pasajera. La situación contractual de su hijo Tomás, desde luego, les crearía un cambio en sus vidas, ya que sabiendo que no cuenta con recursos económicos, más temprano que tarde, los obligaría a ayudarlo. Su presencia en casa siempre generó más de algún problema y, por tanto, dadas las circunstancias, ambos deberían anteponerse al escenario que se aproximaba. Se quedó dormido. ¿Por qué no fue al médico? Le dije en la semana que fuéramos, pero no quiso. ¿Quieres un café? Bueno, ¿Has sabido algo de ella? no, y no me interesa saber tampoco. Tomás ha citado a su madre para compartir un café, que en realidad es un acercamiento para confiarle lo difícil que se vislumbra su futuro. Me tienes muy intrigada. ¿Qué es lo tan urgente que tienes que hablarme? Voy a tener que dejar la parcela. No tengo plata para seguir pagando. ¿Y en qué estás trabajando? Hago un par de trabajos esporádicos, pero se demoran mucho en pagar. ¿Y qué estás pensando? Que me ayuden ustedes a pagar un par de meses, hasta que junte un poco más de plata. Por favor, ¿pero cómo? Gustavo conoce demasiado a su hijo y no le cabe la menor duda que él debió haber sido el detonante para poner término a su matrimonio. Buscó afanosamente el teléfono de los padres de Josefa, en la certeza que ellos tendrían ahora una visión más cabal de lo acontecido. Enterarse que Josefa no estaba junto a sus padres era un hecho que Gustavo no tenía en sus planes.
Esto no era una buena señal y daba cuenta que la discusión había sido de proporciones para que ella no recurriera a la ayuda de sus padres. Y lo que es más, con esa información él corroboraba que lo que haya sido que rompió su matrimonio, el causante era Tomás. Eso exacerbó su delicado estado de salud. Lucía ama a su esposo. Llevan casi 40 años de casados. Tiempo suficiente como para conocer cada uno de sus gustos. Ha pensado esta mujer en hacerle su comida preferida, ya que después que visita al médico, que es al día siguiente, lo más probable es que lo restrinjan y lo obliguen a hacer dieta. Amor, te traje algo rico para prepararte. Luego de ordenar la mercadería que ha traído del supermercado, acude a su habitación para cerciorarse que duerme plácidamente. Pero es aquí donde Lucía se espanta al ver que respira con dificultad y está con sus ojos desorbitados. Lo atiende con premura, llama a la ambulancia, pero sus intentos por socorrerlo no tienen destino, ya que este hombre muere prácticamente en los brazos de su amada esposa. Más tarde los médicos aclararían que dejó de existir por un paro cardiorrespiratorio. La sorpresiva partida de Gustavo fue un golpe muy fuerte para esta menuda familia, sobre todo para Lucía, su esposa, que debió ver a un psicólogo para superar su ausencia. Precisamente después de su trabajo, acude a la terapia que le ha permitido hacer más llevadero este duelo. Ante la ausencia de su madre, Tomás no tiene tiempo para esperarla en casa y le deja un mensaje sobre la mesa. Este, desde luego, está en otro contexto, en sus necesidades económicas. Después de la muerte de su padre, este favor de ayudarlo con el pago de su arriendo se ha convertido en una verdadera obligación. Lucía no sabe qué hacer con las exigencias de su hijo, que cada día son más recurrentes y onerosas. Este problema le hace mucho ruido en una etapa donde está luchando por sobrellevar la ausencia de Gustavo con mayor estoicismo. Habitualmente se duerme y se levanta pensando en él, y a menudo sueña con su esposo. Pero esta noche, antes de entrar al mundo onírico, no pudo conciliar el sueño porque sintió pasos al interior de su casa. Seguramente su hijo, Tomás, pensó, pero de inmediato recordó que él posee llaves. Muy asustada, Lucía se levantó para mirar a través del pasillo y vio la sombra de un hombre que avanzaba de espaldas en dirección a la que fue su oficina en su propia casa. Lucía no sabía qué hacer, y cuando en la oscuridad de la noche divisó que este hombre ingresaba a aquella habitación, tuvo la valentía de saber de quién se trataba. Detrás del escritorio, tal como lo encontraba siempre, ahora estaba sentado Gustavo, el que había sido su esposo. Lucía no podía creer lo que estaba viviendo. No atinó a moverse, ni menos a pronunciar palabra alguna. De pronto, vio que Gustavo alzó la vista y la miró a sus ojos directamente, para luego esbozar una sonrisa. Acto seguido, su figura se puso de pie junto a la ventana y se quedó allí mirando el fondo del patio. Volvió luego a mirarla, como una señal de un mensaje que más tarde Lucía no logró interpretar. En forma inesperada, la figura de Gustavo ya había desaparecido. Esa noche, lejos de asustarse con la presencia de esa visita fantasmal, Lucía trataba de entender el porqué de esta visión y permaneció largo rato, tendida en su cama con la vista pegada al cielo, hasta que el sueño la venció. Lucía sabía que lo mejor
era ayudar a su hijo en el pago de arriendo de la parcela, antes que él decidiera ir a vivir a su casa. Ahora le está haciendo un cheque y cuando se lo entrega, le cuenta que su marido la vino a ver la noche recién pasada. ¿Ayer tu padre me vino a ver? ¿Cómo que te vino a ver? Sí, ¿Soñaste con él, querrás decir? me vino a ver. Lo vi caminando, iba por el pasillo y luego lo vi de espalda. ¿Te sientes bien, mamá? Yo sabía que me iba a decir eso, que no me ibas a creer, pero así fue. Lo vi que caminaba, le vi su espalda y iba entrando a la oficina. Creo que esto se lo tienes que contar a tu psicólogo. Te estás volviendo loca. Lucía, esa tarde en la soledad de su hogar, decidió entrar a la que era la oficina de Gustavo y observar el patio en la misma dirección que lo hizo él. Lucía, llevada por el instinto de haber sido esposa de alguien con el cual tenía una especial comunicación, imaginaba que esa mirada tenía un significado y ahora en el patio de su casa buscaba el lugar exacto donde él podría haber dirigido su mirada la noche anterior. Se acercó a ese sector del patio, pero no encontró allí nada extraño que pudiera interpretarse como con un significado especial. Esta vez, el agobiante día hizo que Lucía cayera rendida a los brazos de Morfeo antes de la hora acostumbrada. Pero esa noche fue un sueño el que merodeó en su mente. La ilustración de sus movimientos fueron casi idénticos a los que tuvo la noche anterior, solo que su mirada a través de la ventana estaba esta vez dirigida al inmenso patio de la parcela donde vivía su hijo. Lucía despertó sobresaltada, desconociendo por unos segundos dónde se encontraba exactamente. Debió recorrer con su mirada una y otra vez su dormitorio para reconocer el lugar y volver en cierto modo a la realidad. Ese sueño no fue una pesadilla para Lucía. En rigor le gustaba tener esa especie de conexión con su ex marido. Era sin duda una forma de mantenerlo a su lado. De esta experiencia no le contó a su hijo cuando éste la llamó por teléfono, ni tampoco por temor a ser malinterpretada, tenía en su mente contarle la experiencia a su psicólogo. Esa dinámica se repitió en ella varias veces. Lucía se notaba más íntegra y racional cada vez que regresaba del psicólogo. La terapia estaba siendo efectiva y le permitía entender que si bien la ausencia de Gustavo había herido profundamente su corazón, ella ahora aceptaba su muerte y no perdía las ganas de seguir viviendo. Esa noche volvió a sentir la presencia de Gustavo en casa. En rigor lo que sintió esta vez fueron pasos. Se asomó al pasillo para tratar de verlo, pero allí no estaba su corporeidad y el sonido de su caminar había cesado. Se acostó pensando en él y cada vez que lo hacía con esa convicción, siempre Gustavo aparecía en sus sueños. Esta vez no fue la excepción, pero no observaba el patio de su casa, sino más bien un rincón preciso en la parcela que arrendaba a su hijo. Lucía había soñado insistentemente con esa gráfica donde entraba a su ex oficina que tenía en casa y luego que se paraba del escritorio, este se asomaba a la ventana, volcaba la mirada por unos segundos hacia ella y de alguna manera la invitaba a ver lo que él quería que mirara. Sin duda esa gráfica podía tener muchas lecturas, entre ellas que vendieran la casa y se fuera a vivir al campo como lo planificaron tantas veces en vida. Ahora, frente a su tumba, oró como lo hacía una vez al mes, cuando lo visitaba en el Camposanto, y lo hizo en silencio. Le dijo que no era necesario soñar con él, ya que lo tenía en su recuerdo por el resto de sus días. La situación de su hijo Tomás había llegado a un punto de inflexión. Lucía tomó la determinación de transgredir su intimidad
y haciendo uso de una copia de la llave de ese lugar que posee, se dispuso a visitar la parcela sin su presencia. Lucía, para llevar a cabo esta visita, estaba inspirada en la visión onírica de su esposo. Ignoraba, desde luego, el sentido que aquello pudiera tener, pero sentía que Gustavo algo quería transmitirle con su insistencia a través de los sueños. Al llegar a la parcela, se introdujo en el interior de la casa y buscó una ventana que estuviera ubicada en el mismo sentido que la que tiene él en su oficina. Desde esa posición, miró en la misma dirección que él lo hacía en forma insistente a través de sus sueños. Se acercó al patio, al lugar señalado, y observó con detenimiento qué señal importante podía encontrar en aquel entorno. Solo un collet. Como no logró encontrar en él lo que esperaba, lo lanzó al suelo, pero este cayó muy cerca de unos lentes que estaban, por el paso del tiempo, un poco incrustados en la tierra. Los tomó y se percató que tenían un vidrio roto. Lucía no tardó en concluir que eran muy parecidos a los que usaba Josefa, la esposa de Tomás, y fue en aquel preciso momento donde sintió la urgente necesidad de indagar más. Con una pala comenzó a excavar la tierra, ignorando dónde la llevaría ese afán. Pero no debió esforzarse demasiado, ya que con una sola palada se encontró con algo macabro, por decirlo menos. Se encontró con la mano de una mujer donde sobresalía la brillantez de un anillo de oro. Llamó a la policía. Esa tarde Tomás regresaba a la parcela como siempre, pero no dejó de sorprenderse con la presencia allí de dos policías que aparecen cuando él cierra el portón por dentro. Lucía, su madre, está observando toda esta maniobra desde el interior de la casa a través de la ventana. Desde allí, a lo lejos, ve cómo su hijo conversa con la policía y es conminado a buscar una explicación a la sepultura hechiza donde fue encontrado el cadáver de Josefa, su esposa. Desde aquel mismo lugar, ella observa ahora cada movimiento de su hijo mientras conversa con los detectives. Todo indicaba que su tranquilidad en esa suerte de interrogatorio daba cuenta de la ignorancia de Tomás sobre el tema. Pero la inquietud de esta madre se manifiesta cuando Tomás, sin explicación alguna, decide arrancar de los policías, pero su escapatoria es vana. La mirada de esta madre se inundó de lágrimas al comprobar a la instancia que su hijo había sido el causante de la muerte de Josefa, cuyo cuerpo enterró en el patio, en el mismo lugar que Gustavo le había mostrado con la dirección de su mirada a través de sus sueños. A partir de ese episodio, Lucía nunca más volvió a sentir, a escuchar ni a soñar con su esposo.